La más cordial bienvenida a nuestra primera conferencia del año, titulada México 2018, mitos y realidades. Trata sobre las elecciones de México. A continuación se da el micrófono a la doctora María del Carmen Rodríguez Servín, que es directora de licenciaturas de Universidad Humanitas. Un fuerte aplauso, por favor. No me den el aplauso a mí, compañeros, dense el aplauso a ustedes, que son personas preocupadas por crecer, por fortalecer y de alguna manera por enterarse de lo que está pasando hoy por hoy en nuestro país. El tema de hoy es un tema no solo sensible, un tema importante. Cuando te preguntan ¿por quién vas a votar? Dices, ¿y qué tal los partidos? ¿Y cómo ves las cosas? Pareciera una serie de quejidos, de desganos, etcétera, pero ninguna de las opiniones que a veces escuchamos las sentimos sustentadas. Evaluar un procedimiento electoral, un proceso electoral, implica muchas cosas. No solamente lo que dicen los medios electrónicos, las TICs y todas estas cosas. Requiere información. Información que tiene que tener un sustento no solamente mediático, un sustento económico, político, social y axiológico. Un sustento que desafortunadamente ninguno de los aparentes postulados o postulantes a los puestos que hoy se van a discutir, se preocupan. ¿Cómo hemos visto las elecciones y por qué la importancia del tema de hoy y del ponente que tenemos? Algo que no nos debe de preocupar, nos debe de ocupar. Vamos a decidir cómo va a ser el rumbo económico, nuestro entorno social, porque queramos que no, aquí vivimos. Y lo que no cae, salpica. Y nos va a mojar cualquier tipo de mala decisión que se tome. Y no por un año ni dos, sino probablemente por periodo más largo que pueda afectar nuestro desarrollo, nuestra vida y a lo mejor nuestras familias. No se trata de una decisión de que me cae gordo, voto de castigo, el otro me cae bien, la va a hacer. Hay que medirnos, hay que ver, tomar decisiones como deben de ser, sustentadas, valoradas, de convicción, pero con base. Cuando la bilirrubina entra en vez de la neurona, qué preocupación, y lo vemos en los efectos. El ponente de hoy es un ponente para nosotros muy valioso. Hemos estado preocupados, y usted lo sabe, de cada día enriquecer nuestra plantilla. Plantilla que evidentemente tiene contacto con ustedes, nuestros docentes. Maestros con los que hemos platicado y son como nosotros, comparten con nosotros la preocupación de la institución. Formar cada día mejores profesionales. Y con esto mejores ciudadanos, mejores familias, una mejor población. Este enriquecimiento de la plantilla se ha ido dando poco a poco. Fortalecimiento que a ustedes y a nosotros, obviamente, nos conviene. Y es una situación que hoy vamos a tomar y vamos a mostrar una de esas fortalecimientos que representa un docente en una plantilla. El maestro quiere acompañarme de una vez para que lo vayan viendo. Muchos ya lo conocen porque a lo mejor algunos de ustedes ya tienen el privilegio de tomar clase con él. Es un producto, llamémosle, muy rico porque es un producto híbrido. ¿Por qué digo un producto híbrido? No solo por su educación, sino su trayectoria. El maestro Bernardo Álvarez del Castillo es un docente muy preocupado por la realidad y por la educación. Él es egresado de la Universidad Anáhuac del Norte y hizo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid sobre Derecho Constitucional. Todos y cada uno de nosotros, aquellos, ya sean abogados o no, yo sé que aquí hay de varias carreras, probablemente, si no de todas que prevalezcan, habrá uno de cada una, sí somos ciudadanos y pobladores. Una nación sin columna vertebral no es nación, es como un sujeto, es como un molusco. Nuestra columna vertebral es nuestra Constitución. Dígase lo que se diga, que hay que tirarla, renovarla, etc. Hasta ahorita ha sido de las mejores que la historia, que el derecho ha mostrado sus virtudes. Que ha tenido violaciones, que tendrá violaciones, modificaciones, etc. Es una buena Constitución. El maestro, como otros de los profesores que imparten esta cátedra, es un maestro preparado en este ámbito. Por tanto, es un maestro rico para nosotros. ¿Por qué también dije que es un producto híbrido? El maestro ha trabajado en la iniciativa privada y en la pública. En la pública, pues nomás mencionaré algunas de las secretarías por las que ha tenido paso en su trayectoria laboral. Estuvo en la Secretaría Federal, la Policía Federal, perdón,
Secretaría de Gobernación como director general adjunto de la Unidad de Asuntos Internos. Ha estado también en la Comisión Nacional de Seguridad, Secretaría de Gobernación, director general de adjunto de Análisis, Evaluación y Mejora. Ha estado en la Presidencia de la República como director jurídico de la Coordinación General de Comunicación Social. Ha estado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Varias, ¿verdad? Pero tiene otra fase. Tiene la fase de la parte de los negocios. Él, hoy por hoy, está en un grupo, ahorita mencionaré cuál, ha estado en el grupo empresarial HG, ha tenido cargos en estas empresas y hoy es director de 3M. Director creo que 5M. 5M, ya le quité 2, pero no le dan cuenta, el maestro va a poner hasta 6, con su buena la trayectoria. El maestro, hoy por hoy, va a abordar un tema muy sensible, el proceso electoral, fortalezas y virtudes. Seguramente en próximos sábados o próximas sesiones invitaremos a algunos otros docentes académicos, políticos, estudiosos, analistas, etcétera, en diversos temas, y algunos de ellos tocarán, ¿por qué no?, algo que hoy nos ocupa y nos preocupa: un proceso electoral limpio, un proceso electoral sólido, un proceso electoral en que hoy por hoy quien vote hacia uno, que vote informado, no deformado, que vote con bases, que vote no con enojo, que vote con conciencia. Es una responsabilidad sobre todo de aquellos que tenemos la oportunidad de ¿qué? De ser quienes estamos en las escuelas o instituciones de educación superior. A muchos de ustedes, yo lo sé, probablemente ya tengan su voto determinado, pero aún a los que lo tengan, analizar 2 veces es una virtud del investigado, es una virtud de aquel que al último dice, al menos en las condiciones que estaba, tomé la mejor decisión, y eso es lo que tenemos que tener hoy. Maestro de la Universidad Humanitas, su director, el licenciado Andrés Johnson, la institución que hoy por hoy es nuestra casa de estudio, le agradece que participe, comparta con nosotros la visión que usted tiene sobre este proceso tan importante. Ahora sí, aplauso para que se motive, es lo único que va a tener. Bueno, gracias, querida doctora. En primer término, buenas tardes a todos, autoridades de nuestra Universidad Humanitas. Estimado Andrés, muchas gracias nuevamente, agradecido siempre por la bienvenida. Es para mí un placer, es un privilegio de verdad ser catedrático y tener la oportunidad de platicarles un tema que los últimos 20 años me ha llevado a llevar una serie de reflexiones al respecto, y el haber tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero no es otra cosa más que en aquella época la falta de oportunidad en mi país de especializarme en un tema tan importante como el derecho parlamentario, el derecho constitucional, que en aquella época poco o nada se había escrito. Entonces, bueno, qué mejor oportunidad de estar aquí con ustedes, y de verdad muchas gracias a mi familia, muchísimas gracias por acompañarme. Estoy muy agradecido sobre todo por esta oportunidad. 3.416. Este es el total de cargos de elección popular a nivel federal y local que los mexicanos habremos de elegir el próximo 1 de julio. En los próximos minutos pondré a su consideración una serie de datos históricos y recientes sobre la importancia del proceso electoral de México, en el que ya estamos inmersos. En México se ha vuelto costumbre cuestionar los procesos electorales, más en aquellos donde se renueva la presidencia de la República. Basta recordar en 2012 este proceso electoral que fue objeto de críticas, acusaciones, irregularidades, compra de votos, fraude, cosas que ya empezamos a escuchar en este proceso que apenas va iniciando. El trato mediático hacia un candidato, los problemas postelectorales, es algo que nos sucede cada 6 años. Pero los conflictos electorales datan desde la segunda presidencia de México, allá por 1928, donde el candidato electo Manuel Gómez Pedraza, el ganador de la elección en 1928, no fue presidente de México porque un grupo de diputados del Congreso lo desconoció, grupos afines a Vicente Guerrero, le desconocen la elección y ponen a Vicente Guerrero como presidente y a Andrés Bustamante, si no me equivoco, como vicepresidente.
O sea, el conflicto electoral o el conflicto postelectoral o el cuestionar una elección no es nada nuevo, no viene del 88 con aquel supuesto fraude electoral del entonces partido en el gobierno, o hoy partido en el gobierno también, por cierto. No es nada nuevo. Hay un dato muy importante de entender también, para que lo tengan en el radar. La idea principal de esto es que me permita platicar con ustedes unos minutos, después ceder el micrófono para estar en una estrategia más democrática, más de cara a cara. A mí esos ejercicios cara a cara se me hacen muy enriquecedores. El Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad electoral en México, para 2018 cuenta con un presupuesto de 24,000 millones de pesos. 24,000 millones de pesos es lo que nos cuesta una elección, de los cuales solamente cerca de 6,500 millones. 6,500 millones. ¿Qué podríamos hacer con esa cantidad de dinero en materia educativa? Pues solo 6,500 millones de pesos, compañeros, son para los partidos políticos. Sí, para esos 9 partidos políticos que hoy nadie queremos. Y de eso vamos a hablar más adelante. Se trata pues del presupuesto más grande en la historia de México, el más. Increíble. Recordemos brevemente cuáles son las 4 etapas de un proceso electoral. La preparación de la elección, el día de la jornada electoral, que en el caso mexicano será el próximo 1 de julio, en donde habremos de ir a votar. Tenemos los resultados y la declaración de validez, y una 4ª etapa en donde se declara y valida la elección del titular del Poder Ejecutivo Federal. En el 2018 tendremos el proceso electoral más grande de la historia del país. Representará la instalación de cerca de 158,000 casillas a lo largo de todo nuestro territorio. Podrán votar personas residentes en México, pero también nuestros paisanos residentes en el extranjero. Es fundamental entender a las distintas fuerzas políticas como una parte consubstancial de la democracia. El sistema de partidos, nos guste o no, es inevitable. Toda democracia requiere de ese mal necesario de los partidos políticos. Y hablaremos de ello un poquito más adelante. En este proceso electoral 2018, la democracia mexicana se está poniendo a prueba. En los primeros momentos de este proceso en el que estamos inmersos, podremos calibrar el compromiso democrático que hemos logrado construir en este país, pero sobre todo hoy día, de los actores políticos. Ahí es donde tenemos que poner nuestra vista, en los actores políticos, en los candidatos. Ahora precandidatos. Yo no sé por qué esta necesidad de no llamarles candidatos cuando sabemos que lo van a hacer. Estar ahorita con precandidatos simplemente son personas que están limitados. Pepe Mid, Anaya, Andrés Manuel, están limitados de dar a conocer sus propuestas porque son precandidatos, pero no es culpa de ellos. Tenemos una legislación electoral poco acertada. ¿Por qué no hablar ya de candidatos, como por ejemplo en el derecho norteamericano, que desde que alza la mano se les denomina candidatos? Resulta curioso para muchos que el partido en el gobierno, el actual partido en el gobierno, el Revolucionario Institucional, no haya tenido otra opción más que colocar como candidato a un externo, a un simpatizante. Se los digo en palabras claras. Pepe Mid nunca había ido a las oficinas del PRI, allá en Insurgentes, en Buenavista. Nunca había ido a las oficinas del PRI y hoy día es su candidato a la presidencia de la República. Pero el señor presidente Peña no tuvo muchas opciones. Si él se inclinaba por un miembro del gabinete, no tendría los 13, 14 puntos que ahorita Pepe Mid tiene. Qué increíble, ¿no? Yo me imagino a los priistas duros de hueso colorado con el estómago revuelto. Pero a ver, partido en el gobierno, ¿no tuviste capacidad en 5 años de concretar una figura? Pues no. Corrupción, señalamientos, los memes. Estaban más preocupados por si el señor presidente no sabe leer. Estaban más preocupados por si dice bueno en 5 minutos, bueno en 10. Evidentemente todo esto lo comento porque tenemos que estar muy claros de que las redes sociales hoy día las redes sociales son una manera de gobernar. Lo está haciendo el presidente norteamericano, que por cierto hoy cumple un año con un gobierno cerrado, no pudo sacar el presupuesto adelante y hoy le cerraron al gobierno. Sí, el señor Donald Trump. En fin, regresamos a México. Durante décadas México tuvo un sistema de partido hegemónico que se caracterizaba por la existencia de varios partidos, pero también por la ausencia democrática. Yo recuerdo cuando yo estaba naciendo a ese candidato único a la presidencia, José López Portillo, que señaló con ese ego
con que solo mi madre votara por mí, ganaba la presidencia de la República. Pues sí, fue candidato único en su momento, allá por 1976, si no me equivoco. Bueno, afortunadamente, tras varias reformas, estemos de acuerdo o no, el sistema político mexicano ha evolucionado. Es indudable el cambio político en México, es indudable que el sistema de partidos se va consolidando conforme cada proceso electoral va pasando. La gran labor ahora es que de ese nivel federal consolidado baje a la estructura estatal y, ¿por qué no?, a la estructura municipal. Créanme, estas elecciones harán que los mexicanos estemos expuestos a toda clase de contaminación auditiva y visual. Ya lo estamos viendo. Y espérense tantito. Cerca de 50 millones de spots televisivos diario. Más de 150 millones de spots en la radio diario. Y todos ellos controlados ahora por una sola autoridad electoral. Yo no sé en qué momento el INE, cuando nace como creadora de las elecciones, ahora se convierte en reguladora de spots de los medios. En fin, esos son nuestros legisladores. Y para ir cerrando este bloque de ideas, no puedo dejar de mencionar lo que escuchaba ayer o antier en la radio, de esta primera medición de las precampañas, en donde le preguntaron a varios ciudadanos, oiga, ¿qué le deja este primer ejercicio, este primer mes de precandidaturas? Y no me van a creer qué es lo que contestó el 80% de los encuestados. Se los decía ayer a mis alumnos en la clase. Lo que más recuerdan en este primer mes de precampañas no es una sola propuesta política. Lo que más recuerdan es la canción de na 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 na. Al niñito Yahweh bailando y cantando. Ese es el nivel de la oferta política de mi México al que tanto quiero. Ni siquiera es un partido político que proponga, sino con una sola canción, con un jingle. Es como recuerdan hoy día el primer mes de una precampaña presidencial. Yo respeto al niñito, pero qué difícil, qué lejos estamos de consolidar la democracia mexicana. Pero bueno, para 2018 destaca por supuesto la renovación del Poder Ejecutivo y del Legislativo Federal. Un presidente de la República, 500 diputados, 128 senadores. Pero también habrán de elegirse en las entidades federativas a 8 gobernadores y a un jefe de gobierno. Yucatán, Tabasco, Chiapas, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Puebla y Veracruz también saldrán a votar a las urnas para elegir al titular del Poder Ejecutivo. Vale la pena recordar también que al nuevo presidente que habremos de elegir estará en funciones solamente 5 años y 10 meses. Pobre Andrés Manuel, él que siempre quiso ser presidente 6 años, si es que gana no va a poder. La reforma político-electoral del 2014, en los artículos transitorios, claramente establece que el presidente de la República, electo en el 2024, entrará en funciones a partir del 1 de octubre. Pues yo no sé si lo han dicho a los precandidatos, pero solamente serán presidentes por 5 años y 10 meses. El proceso electoral 2018 comenzó el pasado 8 de septiembre, como lo establece la normatividad electoral. Reitero, estamos frente al proceso electoral más complejo de nuestra historia. No es complicado, es complejo. Complicado los hacemos quienes participan, lo hacen quienes participan, pero es complejo por cómo está estructurado. Aquí todos somos responsables, que no quepa duda. Debemos vigilar que se cumpla lo establecido en nuestra Constitución. De ese tamaño es el reto. Llama la atención que a más de 3 meses de haberse iniciado este proceso electoral, ni todas las instituciones electorales se encuentran bien integradas, ni todas las reglas bien expedidas. Hasta hace poco teníamos acéfala a la Fiscalía Especializada para la Prosecución de los Delitos Electorales, hasta diciembre. Pues total, ¿qué más da que el Senado o la Cámara de Diputados no se ponga de acuerdo si ya vienen las vacaciones? Tenemos cerca de 14 magistrados electorales que no han sido nombrados, ya están propuestos por el Ejecutivo Federal, pero no han sido nombrados por el Senado. Este mecanismo que ahora nos da porque el presidente proponga, el Senado avale, en ternas la rechazo, es muy complicado, porque juega lo político de por medio, más que lo jurídico, juega lo político, juegan los tiempos electorales. ¿En qué momento un tiempo electoral viene a mermar un proceso jurídico constitucional? Yo la verdad es que no me lo explico. El sistema electoral mexicano a nivel federal, como ustedes saben, lo compone el Instituto Nacional Electoral,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, esta Fiscalía Especializada. 3 órganos fundamentales para entender un proceso electoral, pero de los cuales uno de ellos, hasta hace un mes, estaba acéfalo. Es decir, no importa que no haya un fiscal, es decir, el Ministerio Público Electoral. Pero además, el Instituto Nacional Electoral hoy en día es el encargado de fiscalizar cada peso que ingresa y egresa de toda una campaña electoral. Pues ¿cómo no iban a querer 1.000 millones para un nuevo edificio con todas las funciones que desde su creación allá por 1992, 25 años después hoy día representa la autoridad electoral? De ser una autoridad federal, ahora es una autoridad nacional. Yo no estoy en contra con que crezcan las facultades, pero creo que estamos creando un elefante blanco en esta autoridad electoral. Es demasiada la materia electoral. En fin, en palabras claves, la tarea del INE es enorme. El INE se ha comprometido, Lorenzo Córdoba, el actual consejero presidente, se ha comprometido a que el próximo domingo 1 de julio habrá resultados en un conteo rápido. Es decir, tengan la certeza de que el 1 de julio sabremos quién va adelante en los conteos rápidos. Hay un mecanismo perfectamente desarrollado por la Escuela de Gobierno de la UNAM para poder conocer resultados oficiales. Y eso es una señal maravillosa. México no puede volver a acostarse en el día de una jornada electoral teniendo dudas de quién ha ganado. Eso no le hace bien a la democracia mexicana. Es importante que todos aquellos que fuimos convocados a las urnas tengamos información oportuna. Tenemos que demandar esa información oportuna nosotros. ¿Qué hace distinto este proceso electoral 2018? 3 temas que para mí son de la mayor relevancia. Número 1, ya no es obligatorio pertenecer a un partido político para accesar al poder. Número 2, la reelección legislativa, que a partir de las próximas elecciones es una realidad. Y número 3, las coaliciones electorales en estas elecciones presidenciales. Se los voy anticipando. No habrá un solo candidato solo en las elecciones. Tenemos 3 grandes coaliciones electorales y quizás habrá 2 o quizás 3 candidatos independientes. Ya los partidos políticos no se pueden dar el lujo de ir solos en el camino. No les alcanza la fuerza electoral si van solos. Por eso ahora entra algo que para mí, lo estudio hace mucho tiempo, los gobiernos de coalición. México tendrá que ir migrando en este odio que le tienen a los partidos a conformar coaliciones electorales que se traduzcan a la hora de gobernar. Y ya tenemos a nivel constitucional, también derivado de la reforma política de este sexenio, la posibilidad de que un presidente de la República convoque un gobierno de coalición. El señor presidente Peña puede hacerlo hoy día, en su último año de gobierno, convocar un gobierno de coalición. Ya les hablaré de eso en unos momentos. Algunas líneas sobre el proceso, sobre la reforma política del 2014. Para mí es importante que tengan claridad de dónde nacen todas estas ideas. Y nacen de la Constitución. Sí, soy un amante de la Constitución, pero ahí está la respuesta de todo. En esos 136 artículos encontramos la respuesta de todo, de todo. No hay manera de que surja algo en este país sin que esté establecido en la Constitución. La reforma político-electoral tuvo como resultado diversas modificaciones al régimen político. La incapacidad de lograr acuerdos entre el legislativo, entre el ejecutivo, pues no lleva a otro resultado más que tener que reformar la Constitución, la reformitis. Tenemos más de 650 reformas a la Constitución desde la época de Lázaro Cárdenas. Y estoy contando las presidencias de 6 años. El presidente Peña, el sexenio del presidente Peña se ha reformado en más de 155 ocasiones la Constitución. Y solamente nos acordamos de las 11 reformas estructurales, no. 155 reformas a la Constitución. Oigan, Miguel Alemán Valdés solamente le hizo 2. Vicente Fox Quesada, que se decía el gran reformador, no le hizo más de 33 reformas a la Constitución. De ese tamaño es la importancia. México debe y deberá seguir cambiando las reglas generales del escenario político. Es natural, una democracia evoluciona. La reforma político-electoral incorporó figuras inéditas en nuestro país, como los gobiernos de coalición que les hablaba hace unos minutos. Mediante esta figura, el presidente de la República puede construir en cualquier momento de su mandato, incluso ahora, como mencionaba, una alianza con una o varias fuerzas políticas para conformar gobierno, para tener en común 3 cosas: un programa de gobierno, una agenda política, pero sobre todo un gabinete de coalición.
ustedes en este escenario visualizamos a un presidente Peña diciendo, bueno, órale, voy a invitar de secretario de Gobernación al presidente del PAN, vente Anaya, vente de mi presidente. Claro que no. ¿Por qué? Porque intereses políticos se anteponen a intereses democráticos, ¿no? Si tuviéramos vicepresidencia en México, imagínense, ¿quién sería el vicepresidente actualmente? ¿Quién quedó en segundo lugar en la elección presidencial del 2012? ¿Se imaginan al presidente Peña con un vicepresidente Andrés López Obrador? Parecería que en México es imposible, pero créanme, esto sucede. Tenemos un sistema semipresidencial en Francia donde el segundo lugar automáticamente se convierte en primer ministro y tiene que convivir con un presidente. O sea, sí hay ejemplos democráticos y hay ejemplos de sistemas de gobierno que funcionan. ¿Y por qué en México seguimos con esta rigidez en el poder ejecutivo? Un gobierno de coalición es aquel que a falta de una mayoría en el Congreso, que México desde el 94, en 1994, no hay un solo partido que gane la mayoría, pero es lo que te permite un gobierno de coalición, que a falta de mayorías, diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria se asocien y conformen gobierno. En España, por ejemplo, y les duró un año la parálisis legislativa al presidente actual del gobierno español. Un año no pudo conformar gobierno porque no había la suficiente fuerza política entre los partidos. Y le rechazaban durante un año. Ni siquiera más la crisis constitucional en la que los españoles estuvieron hasta el año pasado, como resultado de ese sistema parlamentario que allá les funciona. En fin, el tema, mucho se ha hablado de los gobiernos de coalición. Un gobierno de coalición necesita tener reglas muy claras, ¿no? Se me antoja, por ejemplo, sesiones de control en donde los diputados, donde los secretarios, miembros del gabinete tengan que ir a responder preguntas y respuestas. Este ejercicio que vamos a hacer ahora, cara a cara frente al Congreso, cada vez que un secretario va en aras de la postrimería del informe de gobierno, cada vez sabemos menos. Son reuniones secretas, privadas, y poco conocemos de lo que ahí se debate. Necesitamos conocer, es nuestro derecho, artículo 6 constitucional, nuestro derecho constitucional a la información pública. Y aquí todavía siguen haciendo sus reuniones cerradas en el Poder Legislativo. Derechos para la oposición tiene que tener claro cuál es su papel, no nada más en un proceso electoral, que ahorita es competir para ganar el poder, pero una vez que eres gobierno, tener muy bien delimitado cuáles son tus alcances. Un servicio civil, pero un servicio civil profesional, un poco la reelección de la que hablaré más adelante te da un poco esa visión. Un servicio civil profesional para los diputados. ¿Por qué no podemos tener diputados de carrera? Yo respeto mucho a la señora Carmen Salinas, de verdad, porque me he reído con sus películas. Pero seguimos enviando al Congreso de la Unión personajes que carecen de la estructura jurídico-política para estar ahí. Pero no me asusta porque estoy viendo a los candidatos que está sacando uno de los partidos como Morena y veo a la reportera Lili Telles ya como candidato, al bailarín Sergio Mayer como candidato. Si esos son los candidatos, pues ese es el gobierno que vamos a tener. Creo que con este tipo de nuevas medidas México tiene un camino muy claro. Otro de los puntos más importantes de esta reforma política fue sin duda la reelección consecutiva de legisladores. Hoy día es una realidad la reelección. Aquella por la que Madero dio su vida, hoy día es una realidad. Ya se podrán reelegir nuestros diputados, nuestros senadores y en la Ciudad de México los alcaldes y los concejales. Estas nuevas figuras jurídicas de que ahora les hablo. Cuidado. El diputado podrá reelegirse hasta por 3 mandatos, 12 años. Pues que los diputados duran 3. Y los senadores hasta por un periodo, duran 6 años. Es decir, por eso no me extraña que el aspirante que quedó en segundo lugar del partido en el gobierno, hasta hace unos días secretario de Gobernación, ha dicho, bueno, como no voy a ser yo el candidato a la presidencia, pues qué tal que me voy a agarrar una chambita de 12 años, quiero ser senador. Y escúchenme bien, de mí se acuerdan que Miguel Ángel Osorio Chong será el número 1 de la lista plurinominal del PRI para el Senado. Y será el coordinador de los senadores. Pero nos sorprendemos. Dejó gobernación, no dejó gobernación, se está asegurando su futuro los próximos 12 años. Es así de sencillo. Mi ex jefe, el secretario Carlos Ruiz Esparza, quiere ir al Senado. Pero yo creo que quiere fuera. Porque lo del socavón todavía está vivo.
Luis Miranda, el secretario de Desarrollo Social, amigo del señor presidente, quiere ir a los diputados para coordinar a los diputados del PRI. ¿Y qué experiencia legislativa tienes, Luis? La que aprendí en el Ejecutivo. Seguimos mandando gente del Ejecutivo al Legislativo. ¿Por qué? Pues las amistades y los compromisos políticos siguen en este país y en muchos otros también, siguen vigentes. En fin, estas razones históricas se las quiero dejar aquí en la mente para que de veras vayamos razonando qué queremos para los próximos 6 años en este país. La existencia de una reelección legislativa consecutiva lleva tentaciones de abuso de poder y económico, que créanme, son irresistibles para los políticos. El primer intento por restablecer la reelección en México va más allá de 1964, cuando aquel Partido Popular Socialista presentó una iniciativa de ley que se quedó congelada. En el 2002, aquel diputado federal, coordinador de los panistas, Felipe Calderón Hinojosa, que fue presidente de México, bueno, él antes fue diputado, él presentó una iniciativa para tener posibilidad de acceder a la reelección legislativa. Pasó en Cámara de Diputados, pero fue rechazada en Cámara de Senadores. El juego de toda la vida. Si pasan senadores, la rechazo el Senado, si la aprueba el Senado, la rechazo, en fin. Lo político, como me choca que perturbe lo jurídico constitucional. Pero en fin, y no es la panacea, pero resulta que este sexenio sí consolidó una reforma político-electoral en 2014 que permite ya, que les digo, nuestros diputados y senadores puedan reelegirse. Cuidado, cuidado de verdad. Los diputados y senadores que elijamos podrán reelegirse hasta por 12 años. Eso se antoja para cualquiera. Yo lo veo desde un punto de vista académico, un punto de vista de profesionalización diputado, profesional senador. Pero nuestros políticos ya se vieron 12 años ahí. Ya se vieron sentándose, se van a poner ahí unos clavos en los pies y como les gusta dormir, pues ahí se van a quedar. Pero se van a quedar 12 años, 12 años. Ya no les faltó ponerle 15 como los ministros de la Corte. ¿No? Y por aquí sabemos cuánto gana un diputado y un senador, ¿no? Es irresistible, el poder es irresistible, pero ojo, el poder no es para todos. Solo es digno del poder quien lo justifica día tras día, y eso no lo dije yo. Hoy en México la reelección legislativa es una realidad. La reelección inmediata es un instrumento institucional que por primera vez lo vamos a experimentar. Mucho de lo que va a pasar el 1 de julio será inédito en nuestro país, porque nunca lo hemos empleado. En la Ciudad de México las jefaturas las delegaciones ahora van a ser alcaldías, van a componerse de un colegiado que se llaman concejales, que los vamos a votar, pero no nos acaban de explicar. Y menos con la nueva Constitución de la Ciudad de México, que como comentaba con la doctora, es una Constitución que no le hicieron abogados. Y perdónenme, pero un poder constituyente, que son los únicos encargados de realizar una Constitución, tiene que estar conformado por abogados. Punto. Que estén representados otros sectores de la Constitución, por supuesto que estoy de acuerdo, pero en una minoría. Hablemos pues ahora del tema tercero que comentaba yo, las coaliciones electorales. A diferencia del pasado inmediato, en esta ocasión, en los comicios presidenciales, habrán de ser protagonistas 3 grandes coaliciones electorales. La del PRI con Nueva Alianza y el Partido Verde, la del PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano, y Morena con el Partido del Trabajo y Encuentro Social. Lo anterior sumando a lo que yo les comentaba, los 2 virtuales candidatos a la presidencia, ¿no?, que están en este proceso del cual ahora abordaré rápidamente. Que es el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y la ex primera dama Margarita Zavala, quienes ya, al menos al día de hoy, ya lograron el teorético o el numérico de firmas para poder estar en esa boleta presidencial. Es decir, tendremos una disputa real de votos. Yo veo un foco amarillo ahí, yo veo ahí un voto fragmentado. Yo veo a un presidente electo cercano a los 18, 19 millones de votos, no más. La contienda electoral va a ser muy intensa. Más allá de intereses y de coyunturas, del por qué se junta el agua y el aceite, no hubiéramos visualizado un PAN y un PRD compitiendo juntos por la presidencia. Manuel Gómez Morín estaría frito, Cárdenas, pues no sale. ¿Cómo lo político perturba a lo democrático? En fin, lo cierto es que las coaliciones en México se suscriben pese a ideologías, pese a programas. Hay un interés común, ganar la elección presidencial. Y no acabo todos los días de escuchar a las coaliciones opositoras a la del gobierno.
tienes que irte, vamos a sacarte de Los Pinos, vamos a sacarte del gobierno, ¿esa es su oferta? Pues nada más no voten por ellos y solitos se van a tener que ir. Yo quiero escuchar tu programa de gobierno, quiero escuchar cómo dos ideologías totalmente opuestas se fusionan y me ofrecen algo, al menos a hoy, al día de hoy. Yo no he escuchado de ninguno, de ninguna de las coaliciones electorales. En fin, es una realidad que los partidos políticos en México han perdido muchísimo peso. Son ellos, los actores políticos, los que deben de conformar la verdadera coalición electoral. Un candidato que promete sin cuidar los términos de su compromiso es igual a la nada. Es un candidato que te está mintiendo a ti y a mí. Hay que entender y hay que escuchar a los candidatos, a diputados, a senadores y a los candidatos a la presidencia de la República, porque nos van a representar, nos guste o no, nos van a representar los próximos 6 años. Lo cierto es que de las 3 coaliciones poco conocemos en su programa de gobierno. Aquí la gran incógnita es cómo llevar la realidad de su programa de gobierno y que no se les olvide una vez que consigan el triunfo electoral, porque suele pasar. La coalición gana, pero cuando llegan a las cámaras se fragmentan. Yo quiero ver que verdaderamente vayan a respetar esa coalición electoral y tengamos al grupo parlamentario del PRI verde y no tengas a los del PRI por un lado y los del verde por otro lado. Quiero ver un grupo parlamentario PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y no al grupo parlamentario del PAN, de Movimiento y del Sol Azteca. Ahí es donde lo político lo llevas al interior de los órganos de gobierno, que en este caso es el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Creo yo que la coalición que mejor articule todos estos elementos, estas múltiples realidades, es la que creo que tiene mejores posibilidades de ganar. Y finalmente, las candidaturas independientes, que es un tema muy importante. Estas candidaturas a las que yo les prefiero llamar candidatos sin partido, porque realmente son independientes. La verdad es que el esquema de las candidaturas independientes en este país están a merced de aquellos que no obtienen lo que quieren en sus partidos. Entonces yo, aspirante, no encuentro en mi partido lo que quiero, hago berrinche y decido hacerme independiente. Con el respeto de Margarita, pero es lo que ella hizo. Al verse desplazada de la cúpula que dirigía Ricardo, dice, pues me voy por